Hola familia, ¿cómo están? Espero y se encuentren súper bien como siempre y hoy les traigo la quinta parte de esta preciosísima historia, en la cual vamos a ver bastantes escenas divertidas, chuscas y con momentos bastante entretenidos. Pues así, sin más, comenzamos. El campo quedó finalmente en silencio y Krog seguía inconsciente. El estruendo del mar había desaparecido, pero su eco seguía latiendo en el pecho de Dielo. «Señor, nosotros la acompañaremos», dijo el tío de Dielo acercándose con cautela, pero Dielo negó sin mirarlo. «No, yo la llevaré personalmente». La alzó con firmeza, como si al hacerlo trazara una línea invisible. La sostuvo contra su pecho y montó el caballo sin soltarla. No importaba el cansancio ni las miradas. Aquella decisión no admitía réplica. El regreso fue rápido, envuelto en el galope de los caballos, y entonces, entre el viento y la noche, un aroma lo atravesó. El silencioso aroma que llena los sueños, el olor del mar que tanto detestaba y que aún así se sentía como agua dulce calmando la sed del desierto. Ya en la habitación la recostó con cuidado, la luz era suave, el mundo por fin callaba. Fue entonces cuando habló, no para ella, sino para sí mismo. Siempre tuve que ser implacable después de enfrentar la muerte de innumerables miembros de Arsenta y la de mis propios padres. Aprendí a no otorgar un cariño especial a nadie. No debía conmoverme, no debía flaquear. La imagen de sí mismo sentado en aquel trono rodeado de sangre y juramentos regresó a su mente. El precio de gobernar había sido la soledad. Y sin embargo, pensaba, si hubiera alguien capaz de permanecer libre de ese mar de muertes, si existiera alguien que pudiera enfrentarlo con valentía, y la vio. No una mujer frágil, sino una deidad nacida del agua. El movimiento en su cabello parecía responder a las corrientes invisibles, el agua la obedecía, la rodeaba, la reconocía. Dielo alzó la mano con lentitud, tomó un mechón rosado entre sus dedos y lo llevó a sus labios. Yo susurraba, pero no dijo más. La escena se cerró ahí, dejando en el aire una promesa que aún no tenía nombre. El tiempo pasó y Krog despertó débil y con la garganta seca. Apenas podía mover un dedo. Su poder había drenado toda la humedad de su cuerpo. Este es mi efecto secundario, pensaba Krog. Y es que cada una de las casas, cuando ocupa sus poderes más fuertes, siempre tienen algún efecto secundario. Y al parecer, este es el de Croix. Casi como una resaca. Una doncella entró a la habitación para ver si ella había despertado y al verla despertada quiso llamar al médico, pero Croix entre jadeos preguntó primero: «Radius, ¿está a salvo? ¿Y las tropas? ¿Cuál fue el nivel de daños?» Le informaron que Radius había venido a verla, pero que regresó de inmediato al frente y que todos estaban vivos y que gracias a ella los daños habían sido mínimos. Croix suspiró aliviada. Mientras Radius viva, será un gran apoyo para Arsenta. El plan ha funcionado. El médico Nías llegó y con una reverencia la saludó. Por Arsenta. Croix asintió sin decir nada. El médico revisó con cuidado, palpó, observó, hizo preguntas breves y finalmente se enderezó. Si descansa adecuadamente y se recupera poco a poco, no parece haber ningún problema grave. Si llegara a sentir alguna molestia, hágamelo saber de inmediato. «Gracias», respondió Croix, «tendré cuidado». Nis inclinó la cabeza antes de retirarse y le dijo gloria a Arsenta. La puerta se cerró y no fue la última. Poco después, algunos caballeros pidieron permiso para entrar, luego doncellas, todos con el mismo gesto respetuoso, todos con la misma frase al despedirse: «Gloria a Arsenta». Cuando el último salió, el silencio volvió a sentarse. Últimamente escucho mucho esas palabras. Con esto, Philly le respondió: «Es natural, el ambiente ha cambiado bastante respecto al pasado». ¿Esto es a lo que llaman camaradería? Todos parecen ponerse de acuerdo para decirlo antes de irse. Philly sonrió con suavidad. ¿Más que camaradería? Creo que su figura, mi señora, ha llegado a Arsenta de una forma muy humana. ¿Pero por qué? Porque incluso para quienes nacieron en Arsenta,
Arriesgar el cuerpo por esta tierra da miedo, pero usted se lanzó al campo de batalla con una resolución que muchos tardan años en adquirir. Creo que todos consideran que usted ha librado su primera batalla. Aunque su habilidad no sea de las llamas, yo también lo creo. ¿Mi primera batalla? ¿Qué significa eso? Es una prueba. El símbolo de convertirse en un verdadero Arcenta. Una prueba de sobrevivir únicamente con su propia llama, sin armas. Croc sintió un ligero escalofrío. Cuando un portador muere en combate, la habilidad que poseía se convierte en parte del señor de la casa. Pero si sobrevive, se convierte en un miembro verdadero de Arcenta. En otras palabras, pensaba Croix, ¿sobrevivir o morir? Aún no se acostumbraba a esa lógica, y sin embargo, podía sentirlo. Esa conexión sutil entre la gente de Arcenta, algo que no se explicaba con palabras. Aunque no sé cuándo dejar este lugar, convertirme en parte de Arcenta es una sensación extraña. Pero entonces pensó en lo inevitable. Pronto aparecería la verdadera Ferro, y ella tendría que estar preparada. Así que sin más, le dijo a Philly, ¿podrías traerme un mapa del continente? Philly inclinó la cabeza sin preguntar nada más y le dijo, enseguida, mi señora. Croix extendió el mapa sobre sus rodillas, lo observó en silencio, recorriendo con el dedo los límites del continente, deteniéndose en un punto en particular. En lo profundo del territorio, lejos de las fronteras y del conflicto, se extendía el bosque Daisy, un lugar donde, en teoría, una persona podía vivir toda su vida sin que ésta corriera peligro. Aquí, murmuró. Ahora es un bosque plagado de animales salvajes y monstruos, sí, pero Croix lo sabía. Dentro de unos años se construirá un enorme canal centrado en el río que lo atravesaba. El comercio florecería, la tierra se revalorizaría y el futuro está en los bienes raíces. Pensó casi con una sonrisa, pero el problema, como siempre, era el dinero. Comprar ahora sería una apuesta segura. Una lotería imposible de perder. Pero, ¿de dónde sacaría el capital inicial? La puerta se abrió de golpe. Croix. Dielo entró casi corriendo, con el rostro claramente aliviado al verla despierta. Dielo estaba preocupado. Quería venir antes, de verdad. Dijo acercándose, pero la costa estaba muy agitada. ¿Quieres decir que te disculpas por no haber estado a mi lado cuando desperté? Él se tensó y dijo, sí, lo siento. Negó con la cabeza, no te preocupes. Estabas ocupado, era comprensible. Dielo respiró un poco más tranquilo y dijo, aún así, escuché Denise, ¿de verdad estás bien? Sí, es la primera vez que uso mis habilidades de esa forma. Supongo que mi cuerpo se sorprendió un poco, pero ya estoy bien. Te esforzaste demasiado. Si no lo hubieras hecho, habría habido muchos más daños. Dielo la miró en silencio un instante. Gracias a ti, muchos arcentanos sobrevivieron. Quiso decirle que no volviera a hacerlo, que no se arriesgara así otra vez, pero se llevó la mano al rostro, cubriéndose la boca visiblemente apenado, y dijo, es un poder demasiado atractivo. No creo que pueda detenerte si vuelve a pasar. Croix sonrió apenas, todo tímido, como si no rompiera ni un plato, pensaba. ¿Qué hago entonces, Croix? ¿Intento detenerte? No, mientras no regrese a la casa Lois, seguimos siendo aliados, ¿verdad? Gracias, Croix. Dielo hizo una pausa recordando algo. Y llegó una carta del duque de Alois. Pensé que también querrías verla. Croix tomó la carta y leyó. Según la promesa de permitir que vea a mi hija una vez al mes, deseo ver a Croix pronto. El propósito real probablemente sea verificar el progreso del plan para quitarte la virginidad. Dielo se quedó rígido, pero aún así Croix continuó leyendo la carta. Y en eso estaba leyendo en silencio y vio que había condiciones, cláusulas, control de este matrimonio. Pero había algo en una de ellas que destacaba con claridad. El 50% de los ingresos por importaciones, minas y tierras cultivadas de Arcenta debían pagarse a la casa Lucar de Alois como gastos para mantener la dignidad de la duquesa Croix. Y sí, lo pensó.
Por primera vez con auténtica satisfacción pensó, mi fuente de dinero. Dielo, al ver todas las expresiones que estaba haciendo Croix, solamente le preguntó, Croix, ¿todo bien? Ah, no es nada, no te preocupes. Pero Dielo obviamente no dijo nada, pero frunció el ceño señalando el mapa. ¿Eso que tiene sobre las rodillas es un mapa? Sí, le pedí a Philly que me lo trajera. Si alguna vez dejo Arcenta, quiero vivir cerca del bosque Daisy. Dielo apretó la mandíbula. El gesto fue mínimo, tanto que ni Croix lo notó. ¿Dielo? Él le miró más serio que antes y entonces dijo, entonces es solo si dejas Arcenta, ¿verdad? Croix, ve a dormir primero, dijo él con la voz calmada. Creo que debo de terminar el trabajo antes de descansar. Entonces, tú también intenta dormir, respondió ella. Siempre trabajas demasiado, Dielo. Él asintió apenas y se marchó. Pero en cuanto salió y el pasillo lo envolvió en silencio, la calma desapareció. ¿Cómo era posible que Croix quisiera irse de Arcenta? Las palabras que ella había dicho regresaron a su mente con una claridad incómoda. Si alguna vez dejo Arcenta, quiero vivir cerca del bosque Daisy. ¿Bosque Daisy? ¿El río? ¿La fuerza del agua? Se detuvo en seco. Si alguien utilizara la energía de ese río como fuente, incluso Arcenta podría verse amenazada. ¿Acaso ella pensaba enfrentarse sola a Lois? ¿Eliminar todo y marcharse? No. Negó con la cabeza apretando los dientes. Ella no era tan imprudente y aún así, ¿irse? ¿Realmente tenía que irse? Ese pensamiento simple y silencioso fue el más peligroso de todos. Dielo bajó la mirada. La imagen de Croix apareció en su mente sin permiso alguno. Su expresión tranquila, su forma de sonreír, esa belleza que no intentaba interponerse. Pero lo hacía. Pensaba que era sabia. Lo creyó de verdad. Hasta ahora sabía una cosa, pero no la otra. Y esa ignorancia tan peligrosa era lo que la hacía vulnerable. Dielo se detuvo en medio del pasillo. La luz de los candelabros caía sobre su rostro, pero sus ojos estaban sombríos, fijos en un punto que no existía. Su mano cubrió parte de su cara, como si intentara contener algo que crecía en su interior. ¿Por qué sabía tanto y aún así no entendía lo esencial? Croix Alosh ya no era solo una aliada, era la única, la que había salvado a muchos arcentanos, la que se lanzó al campo de batalla sin pertenecer realmente a Arcenta, la que poseía un poder que no debía existir y aún así brillaba con él. Cuando llegue la verdadera Ferro, Croix irá al bosque Daisy, y ese pensamiento cayó como una sentencia. No porque no lo mereciera, sino porque Arcenta no dejaba marchar a quien ha entrado demasiado profundo. Si su utilidad terminaba, su destino también. Y aún así, Dielo dudaba. Porque ella ya no era una pieza cualquiera, porque había salvado vidas, porque se había convertido sin darse cuenta en alguien demasiado importante, demasiado valiosa para estar en Alois. Más que valiosa, brillaba con un resplandor deslumbrante. Y entonces su imagen cruzó su mente. Croix Alois de pie, con ese cabello rosado que caía como seda viva sobre su espalda, cada hebra parecía capturar la luz, suave y peligrosa a la vez. Sus ojos, profundos, serenos, no pedían nada, pero lo observaban todo. Era hermosa, no de una forma frágil, sino de esa belleza que no se puede encerrar ni poseer sin consecuencias. Dielo cerró los ojos por un instante. Si la Ferro se demora, quizás esté bien. Tal vez ahora esto sea lo mejor. Al día siguiente, tal como se había acordado, Croix partía hacia el ducado de Alois. Iba sentada dentro del carruaje con la espalda recta y el rostro sereno, aunque por dentro sabía que se dirigía a un lugar peligroso. Antes de partir, Dielo se había acercado para despedirse. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó mirándola con evidente preocupación. Soy buena atando nudos, respondió Croix con una leve sonrisa. No te preocupes. Dielo guardó silencio un instante y luego asintió. Entonces, esperaré por ti. Y así, sin más, el carruaje se puso en marcha. Cuando llegó al ducado, fue recibida por su padre en la entrada. Croix, ven rápido. ¿Has estado bien? Sí,
respondió ella con cortesía medida. Me presento ante el duque, gracias a su consideración estoy disfrutando de una feliz luna de miel. Bien, dejemos las palabras de cortesías, he preparado refrigerios en la sala de recepción, hablemos allí con calma. Mientras caminaban, Croix no bajó la guardia. Las palabras de cortesía no tienen nada de sincero. ¿Cuál sería su verdadera intención? Sabía que aquella amabilidad no era para ella, sino para los acompañantes de Arcenta. Al llegar a la entrada del salón, su padre se detuvo. ¿Entonces nos darán privacidad? Padre e hija necesitan tiempo a solas. Los caballeros de Arcenta se tensaron de inmediato. ¿Qué es esto? ¿Acaso Arcenta no permite que un padre y su hija conversen? ¿O piensan que voy a hacerle daño? Croix dio un paso al frente. Está bien, no se preocupen, dijo Croix con voz firme. A regañadientes tuvieron que acceder. Así es como debe de ser, murmuraba el duque a Lois. Entraron al salón, la puerta se cerró tras ellos. Dos caballeros se colocaron frente a la entrada como estatuas, asegurándose de que nadie interrumpiera aquel encuentro, y Croix comprendió demasiado tarde que había quedado completamente sola. Ya dentro del salón, el duque la observó con detenimiento y antes de hablar dijo: «Entonces, ¿cómo van las cosas? He oído que están unidos, casi inseparables». «Por ahora he logrado que Dielo y yo compartamos la misma habitación», respondió Croix con calma ensayada. El duque entrecerró los ojos y dijo: «¿Qué sucede?». Croix notó entonces algo que la inquietó. Había dos caballeros de Alois dentro de la sala de recepción que no habían estado allí antes. Pero aún así mantuvo la calma y siguió con tranquilidad. Dielo Arcenta tiene una personalidad ingenua y por alguna razón parece que le cuesta abrir su corazón. Supongo que es por mi origen en Alois. ¿Y tú, te estás esforzando? Por supuesto que sí, pero usted lo sabe bien, duque. Para que un jefe de familia y su ferro estén verdaderamente unidos, no basta con arrebatarle la pureza. Eso ya lo sé. ¿Ni siquiera fuiste capaz de prever algo tan básico? La mirada del duque se volvió más dura. ¿Crees que la pasión existe porque sí? ¿No puedes hacerlo bien con esa cara tuya? Croix apretó los dientes y pensaba: sabía que eras una basura, pero verte frente a mí es aún peor de lo que imaginaba. De repente, la presión en el aire se volvió insoportable. Sentía que le faltaba el aliento, como si la humedad misma la aplastara contra el suelo. ¿Acaso no entendiste que te dije que lo sedujeras?, dijo el duque y tomó la taza de té de la mesa. El líquido tembló y luego salió disparado, cortando el aire como un látigo invisible. «Claro que lo estoy intentando», respondió Croix sin alzar la voz. «Pero, ¿de qué sirve el esfuerzo sin resultados? ¿Cómo está saliendo? ¿O vas a decirme que ese mocoso ya no funciona?» Frío, vulgar, podrido hasta el fondo, la peor clase de hombre. Eso era lo que pensaba Croix de su padre. No es eso. Dielo no puede pasar la noche conmigo porque no siente nada en su corazón. Si lo forzara, cerraría aún más su corazón, continuó. Por eso he decidido acercarme lentamente. Sin embargo, tengo una posible solución. El duque alzó la ceja. ¿Habla? Necesito recursos, dijo. En Arcenta, aparte de la asignación para mantener el estatus de duquesa, no tengo casi nada de dinero que pueda usar. Si pudiera transferirme una parte, aunque sea una décima. El duque se rió. Está bien, lo que dices tiene sentido. Pero la próxima vez que vengas, quiero mejores resultados. ¿Entendido? El té volvió dócilmente a su taza y Croix respondió: entendido. Entonces volveré. Y por fin pensó que había terminado y que de algún modo había sobrevivido, hasta que escuchó lo que más temía. ¿Espera? Croix se detuvo y temía lo peor. El nombre de Dielo Arcenta que llevas grabado en la espalda, tendrás que volver a grabarlo. Y el mundo se le nubló. Otra vez venía el dolor. Tiempo después, ya llegando el atardecer, afuera todos la estaban esperando, pero fue Philly quien notó primero que algo no estaba bien. «Mi señora»,
Vámonos, dijo Crux de inmediato. Ya adentro del carruaje, Philly insistió. Mi señora, su semblante, ¿se encuentra bien? Crux no respondió y su cuerpo cedió. Se desplomó y cuando cayó, la sangre ya manchaba su espalda. Esto hizo que todos se pusieran alterados. Señora, señora, reaccione por favor. La voz de Philly llegó como desde muy lejos. Crux abrió los ojos con dificultad. Todo le dolía. Cada sacudida del carruaje se sentía como una punzada directo en la espalda. Estoy bien. Pasará pronto. Pero cuando Philly intentó ayudar a incorporarse, su mano se detuvo de golpe. ¿Pero qué demonios ocurrió en la casa de Alois? Algo no estaba bien. El contacto fue mínimo, apenas un roce, pero bastó. La mano de Philly se manchó de rojo. ¿Es sangre? Crux apretó los dientes. El dolor ya no era sordo, era punzante, ardiente, como si la piel misma gritara. Señora, ¿puedo echar un vistazo a su espalda? Sí. Cuando Philly retiró con cuidado la tela, el horror se reveló por completo. La piel estaba abierta, enrojecida, marcada con una crueldad imposible de confundir. No era una herida cualquiera, era un nombre. El nombre de Dielo Arcenta nuevamente estaba grabado en su espalda. La voz de Philly tembló. Sí, susurró. Ya lo sabía. El nombre de Dielo Arcenta estaba grabado de forma falsa, brutal, como si hubiera sido arrancado directamente de la piel, no tinta, no símbolo, carne. Procederé a hacerle los primeros auxilios de inmediato, dijo Philly recuperando la compostura a la fuerza. Aunque lleguemos un poco tarde a la mansión, me aseguraré de que el carruaje no le cause más dolor. Gracias, respondió Crux en voz baja. El carruaje continuó avanzando, pero más lentamente, y mientras el dolor le envolvía por completo, Crux comprendió algo con una claridad aterradora. La tortura no había terminado. Y mientras tanto en el ducado de Arcenta, el segundero avanzó con un clic seco. Dielo apoyó el pulgar sobre la tapa del reloj sin cerrarlo del todo. Había pasado la hora prevista hacia ya demasiado. La noche se espesaba tras la ventana y con ella una inquietud que no lograba ignorar. Esto se está demorando demasiado. Murmuró más para sí mismo que para nadie. Se llevó los dedos a los labios pensativo. No era impaciencia, era otra cosa. Una presión incómoda en el pecho como si algo estuviera fuera de lugar. Y entonces pasos apresurados llegaron diciendo: «Señor, la señora ha llegado». De inmediato Dielo se fue a verla y Dielo levantó la vista de inmediato y Crux estaba allí, sonriendo, pero su cuerpo temblaba. ¿Aún no dormías?, preguntó ella con suavidad como si todo estuviera bien. Él no respondió enseguida, dio un paso hacia ella y luego otro. Sus ojos recorrieron su figura con una precisión silenciosa, hasta detenerse en su expresión forzada. ¿Volvió a grabar el nombre en ti?, dijo al fin. ¿Lo sabías? Lo acabo de deducir. Dielo apretó el puño, no levantó la voz, pero su mandíbula se tensó con una furia contenida. Deberías tratar bien esa herida, Crux. No hace falta, ya me ocupé, sanará poco a poco. Él quiso decir algo más, algo que ardía en su garganta, pero se detuvo. Respiró hondo y sonrió. Hagámoslos bien una vez más. ¿De acuerdo? De acuerdo, te lo agradeceré. Dielo la observó en silencio. Ese rostro, esa sonrisa que todavía permanecía después de todo lo que le habían hecho. Una sonrisa capaz de volver loco a cualquiera. Y entonces lo entendió. No era solo preocupación, no era solo enojo. Era miedo, miedo de perderla, miedo de que siguiera soportándolo todo sin romperse. Ya en la habitación, Crux ya se había cambiado y estaba recostada sobre la cama, con la ropa de cama acomodada a un lado con cuidado. Cada movimiento le costaba más de lo que quería admitir. Dielo se sentó a su lado con lentitud. Si te duele mucho, dímelo. Ella apenas giró el rostro intentando sonreír. ¿Y si lo digo, no dolerá?, respondió con un tono ligero que no lograba ocultar el cansancio. Dielo no contestó de inmediato.
Tomó la pomada y al apartar con cuidado la tela, lo vio. Los moretones en sus hombros, marcados, violáceos, extendiéndose por la piel. Su mano se detuvo en el aire. ¿Moretones? No preguntó, pero lo entendió. La presión, las manos ajenas, la fuerza con la que la sujetaron para marcarla con ese nombre. El corazón de Dielo comenzó a latir con fuerza, pero no por los nervios ni por la cercanía. Era enojo, uno que le quemaba el pecho. Apretó la mandíbula obligándose a respirar con normalidad. No es nada, dijo al notar que Croix lo observaba. Terminaré rápido. Sus dedos volvieron a moverse, esta vez con más cuidado, aplicando la pomada con una suavidad casi dolorosa, como si temiera hacerle más daño del que ya le habían causado. ¿Pasa algo? Dielo sonrió, una sonrisa tranquila, demasiado controlada. No, pero sus ojos no mentían. Cuando terminó, ella murmuró un gracias apenas audible. Él negó con la cabeza. Quítate la bata para dormir, dijo entonces. Obviamente Croix con esto se quedó congelada. ¿Qué? Aunque cubramos la herida, si la tela roza tu espalda, el dolor será peor. Es mejor dormir sin él. Obviamente con esto, Croix dudó y también se sonrojó. Pensó que quizás estaba exagerando frente a alguien tan correcto y tan puro como él. Está bien, aceptó al final. Dielo apartó la mirada con discreción mientras ella se acomodaba. Luego tomó su mano y le dijo: solo dormiremos así, te lo prometí. Besó suavemente sus nudillos y Croix asintió, aún con el corazón acelerado. Se recostaron. Cuando ambos se recostaron, quedaron frente a frente y la distancia entre ellos era tan corta que podía sentirse la respiración del otro. Por unos segundos, ninguno dijo nada. Croix lo miraba en silencio, con un leve rubor en las mejillas y una expresión tranquila, casi dulce. Dielo también la observaba con calma y entonces murmuró: ¿Croix? ¿Sí? Dielo frunció ligeramente el ceño y dijo: creo que esto no funcionará. Croix parpadeó. ¿Qué cosa? Pero antes de que pudiera entender a lo que se refería, Dielo se inclinó hacia ella. En un instante quedó prácticamente encima de Croix, apoyando las manos a cada lado de su cuerpo. Desde afuera, la escena habría hecho pensar a cualquiera que algo peligroso estaba a punto de suceder. O bueno, algo más que peligroso. Croix se quedó rígida, muy rígida. Su cara decía claramente: un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero Dielo parecía completamente tranquilo. Se inclinó y por un instante Croix creyó que el contacto sería inevitable. Su respiración se agitó y al ver la mano de él acercándose a su rostro, la puso bastante nerviosa. Pero en el siguiente segundo la ilusión se rompió. Dielo simplemente tomó la almohada y con toda naturalidad la colocó para que ella estuviera cómoda. Croix se quedó petrificada, su rostro encendido como una llama. ¿Cómo pude pensar qué? Sí, pensar lo que tú y yo queremos que pase, pero todavía no. Mordió su labio, avergonzada de los pensamientos que habían cruzado por su mente. Pensé que sería incómodo dormir de lado, añadió él con voz serena. Abraza la almohada mientras duermes, Croix. Ella apenas logró balbucear: ya veo, gracias por tu consideración. Dielo la observó en silencio, sus ojos llenos de inocencia engañosa. Asegúrate de taparte bien con la manta, parece que hará frío esta noche. ¿Te sorprendió otra vez?, dijo Dielo con un tono un poquito juguetón. No te rías, replicó ella al notar la curva traviesa en sus labios. Él, sin decir más, tomó su mano con suavidad y le dijo: que duermas bien, Croix. Ella, con el corazón a punto de estallar, apenas susurró: sí, tú también, Dielo. Y así aquella noche pasó, ni tranquila ni tormentosa, sino diferente, marcada por una extraña complicidad. Croix despertó primero, el sol apenas asomaba por los ventanales cuando lo vio allí, dormido profundamente, su rostro sereno, su respiración acompasada y la mano de él aún aferrada a la suya. Dielo, pensó, observándolo con ternura, está profundamente dormido. Qué raro, siempre despierta temprano. Debió haber estado muy cansado. Un suave golpeteo en la puerta la sacó de su ensoñación.
Una doncella apareció, pero Crush le hizo una seña de que guardara silencio. La muchacha comprendió al instante y se retiró con cuidado. Hoy es el día del suministro para las sombras. Necesita una aprobación final. Recordaba Crush. Se incorporó lentamente, pensando en el cuidado con el que Dielo había tratado sus heridas la noche anterior. Como agradecimiento lo haré yo. Decidió ajustándose la bata y saliendo con determinación. Al encontrarse con Philly en el pasillo, ésta la preguntó con preocupación: «Mi señora, ¿cómo se siente?» «Mucho mejor que ayer, no te preocupes, por cierto. Me encargaré de la aprobación final en lugar de Dielo. Pero debería descansar». Ella lo cortó con firmeza: «Si descanso, parecerá que algo ocurrió en la casa de Alois. Si voy a engañar, debo de hacerlo bien». Philly asintió, aunque no podía evitar murmurar: «Si en algún momento se siente mal, dígamelo de inmediato». Crush le sonrió, ahora con un semblante más radiante. «Por supuesto». Tiempo después, cuando Dielo abrió los ojos y no la encontró a su lado, un escalofrío lo recorrió. El corazón se le aceleró hasta que vio una nota sobre la cama. «Dielo, estabas profundamente dormido, así que me levanté primero. Me encargaré de la aprobación final del suministro para las sombras. Es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento por tu tratamiento tan delicado, Crush». El alivio lo recorrió, pero no pudo dejar de apretar el papel contra su pecho. Recordaba aún la calidez de esas manos que habían entrelazado las suyas durante toda la noche. Demasiado cálidas, demasiado tranquilizadoras, incluso su respiración había quedado grabada en su memoria. Murmuró su nombre entre suspiros, como si al repetirlo pudiera retenerlo. Algo estaba cambiando en él, algo que no lograba comprender. Horas después, en el jardín, Crush revisaba los documentos junto con Philly. Dielo los observaba en silencio desde la terraza. El mayordomo acababa de anunciar que el duque Alois había enviado la asignación de manutención a nombre de Crush. ¿Cuánto fue? Aproximadamente 1/10 parte del monto. ¡Ay, mendigo viejo codo! Dielo pensaba: incluso 1/10 parte es una gran suma para que una sola persona lo use. Si no lo gasta en lujos o frivolidades sociales, probablemente lo invertirá en tierras cerca del bosque Daisy. Pensaba sin apartar la mirada de Crush. El recuerdo de sus enemigos volvió a su mente como una sombra. Dicen que el heredero directo de Alois, Pentas Alois, posee un poder incomparable. El agua siempre será ventajosa sobre el fuego de Arcenta, y yo aún no tengo a mi verdadera Ferro. Si Pentas fuera realmente más fuerte que ella, habría sido más sencillo declarar la guerra en vez de inventar un plan con una falsa Ferro. Su mirada se endureció mientras observaba a Crush. «Crush, solo dijiste que serías una carta útil para hacer bajar la guardia de los Alois. Pero no dijiste que serías una carta tan codiciable». Recordó el poder descomunal que Crush había desplegado en el mar, aquella fuerza que lo estremeció hasta los huesos. Levantó la cabeza decidido, con los ojos ardiendo con un brillo contenido. «Por eso, aún más, no quiero perderte, Crush». Las palabras quedaron suspendidas bajo los muros del castillo, firmes como un juramento. Pero la calma duró poco. De repente, el mayordomo apareció con un paso presuroso, inclinándose ante él. «Señor, hay alguien que desea reunirse con usted en secreto». «¿En secreto?» «Sí, afirma ser la verdadera Ferro». Dielo se giró de golpe, sorprendido. ¿Qué? El mayordomo bajó la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. «Y también es alguien que usted conoce, señor». Los ojos de Dielo se abrieron, reflejando incredulidad y desconfianza a la vez. Su corazón latía con violencia. ¿Quién sería esa misteriosa persona que afirma ser su verdadera Ferro? ¡Chan, chan, chan, chan! Ya llegó la verdadera Ferro. ¿Qué va a pasar con Crush? Esto se está poniendo buenísimo porque obviamente ya Dielo empezó a sacar su lado obsesivo, malvado, y eso a mí me encanta. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Pero bueno, chicos, pues ya llegamos al final de este videito y ya saben, por favor, si les gusta mi trabajo, por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse si no se han suscrito. Y si ya eres parte de este canal, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes ya llegamos a los 5,000 seguidores, lo cual me llena de muchísima alegría,
porque a pesar de que el canal no es tan activo, gracias a todos ustedes sí llegamos ya a 5,000 seguidores, lo cual la verdad estoy súper contenta y espero que pronto lleguemos a los 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 y 10,000. Esperemos que en este año podamos lograrlo. Y así, sin más, chicos, pues yo el día de hoy me voy a despedir de todos ustedes, pero no sin antes desearles, como siempre, que tengan un excelente día, tarde o noche o madrugada, si son como yo, que les gusta desvelarse leyendo o viendo estas lindas historias. Nos vemos luego, cuídense muchísimo. Bye, bye.